yo pueda comer a 10 pesos plato de comida. Eso hay en Brasil. Un lugar donde por 5 reales comes en el centro de la ciudad. Te llena la panza. Entonces hay esas diferencias. Cuando yo digo diferencias de economía es eso, que hay alternativas de consumo diferentes. Si vos vas a tomar una cerveza en un barrio, después vas a tomar una cerveza en la villa, en la favela, vas a ver monstruosa diferencia en el precio de las cosas. Yo digo eso porque acostumbraba a hacerlo. Bueno, entonces no es que se creó más empleo, sino que se redujo las cantidades, las desigualdades entre las ocupaciones. Ramón, es algo parecido la realidad de que acá tampoco se logró mejorar, aumentar el empleo. ¿Eso es una situación parecida a la Argentina? O sea que a pesar de que hay una mejora en general económica en todos esos datos, pero que en realidad los puestos de empleo que se esperaban no aumentaron. No sé totalmente. Por un lado me parece que sí, pero por otro lado, acá lo diferente de Brasil es que en 2001 se derrumbó la sociedad como que de una. Entonces todos los datos que vienen después, y esa es la maña del kirchnerismo, es comparar con eso. ¿Entendés? Entonces, si vos realmente se creó mucho empleo, pero comparado con el derrumbe de la sociedad. Entonces, yo la verdad no sé, habría que ver en términos específicos del caso argentino. ¿O el desempleo disminuyó en Brasil? No, la creación de empleo sirvió apenas para absorber la mano de obra que entra en el mercado. Es decir, vos tenés que constantemente crear nuevos empleos porque constantemente hay jóvenes entrando en el mercado laboral. Entonces, si vos no creas empleo, te vas a caer en una situación terrible. La cantidad de empleos que sí se crearon son apenas para absorber. En términos, no demuestran un importante cambio en la estructura ocupacional del país. Lo que sí, ese nuevo porcentaje de empleo que se crea, ¿qué participación tiene el empleo público, el Estado, por ejemplo en los municipios, a través de las cooperativas, dándole empleo a la gente? O sea, siendo el Estado el que absorbe ese ingreso de nueva gente al mundo del trabajo y que no tiene trabajo formal. ¿Qué participación tiene el Estado ahí? No, sí, ahí el Estado tiene su participación importante porque contrata mucho más gente, el Estado brasileño ha contratado mucha más gente, pero ahí yo creo que es más el caso de Argentina. El Estado argentino viene contratando más. Yo eso de mejora salarial es el siguiente: el albañil puede hacer 10.000 reales por mes en Brasil ahora. Vos podés trabajar de albañil y sacar 20.000 pesos al mes. Es decir, puedes ganar un buen salario trabajando de albañil. Mientras antes ganaban nada. Igual es el trabajo de albañil. No es más fácil, pero no es que se crearon muchos puestos de trabajo de albañil, pero lo importante en tener en cuenta es que mejoró el salario de quien ya trabajaba de albañil. Ahora, la comparación con el caso argentino habría que ver. Exactamente porque hay los datos de 2001 distorsionan mucho la comparación. Acá tenemos, sobre todo en el interior, porque Buenos Aires es una realidad, pero después en el interior del país está construido a partir de miles de municipios, pequeños, medianos, más grandes, más chicos, y en el interior son los municipios completamente los que generan trabajo, y a través de los municipios se socializa el recurso estatal, ¿no? De todas formas, discúlpame, yo creo que sería bueno que él avance, porque si no, viste, no va a poder. No, después le hacemos la pregunta, pero dejémoslo, es muy difícil intentar una síntesis tan compleja y si vamos parando, no va a llegar Ramón a ningún lado. Sí. Avanzar, Ramón. Sí, sobre todo porque yo no después le hacemos la pregunta. Sí. Bueno, entonces hay un cambio en la composición social del pueblo brasileño, con que
con la creación de esa clase media D. Yo intenté de hacer aquí una especie de composición social del país, ahí a partir de mi propio, de lo que me parece, ¿no? De la información que tengo acumulada yo. Bueno, Brasil tiene, según los datos del INDEC de Brasil, que es IBGE, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, creo que es eso, de 2011, Brasil tiene 195 millones de personas, 43 en la provincia de São Paulo, 19 en la provincia de Minas Gerais, de donde vengo yo, y 16 en la provincia de Río de Janeiro. Yo pongo, hay 1 millón de ricos en el país, 500.000 millonarios, dentro de ese 1 millón de ricos, hay 500.000 millonarios, y al final son 500 familias que controlan el país. Y entre 20 millones son la clase media alta. Esa clase media alta sufrió un poco de job downgrade, es decir, descenso salarial. Pero porque antes la concentración era muy alta, relativamente con el periodo anterior no pueden disfrutar igual que antes. Después, 40 millones de clase media que sufre una baja y una suba de los salarios. Después la clase media baja, que esa sí sufre una cierta mejora de salario, y lo que planteo yo, la clase media D, que esa sí la que mejora de salario. Y después hay 40 millones de pobres, 10 millones de miserables. Entonces así, 1 millón de ricos, 20 millones de clase media alta, 40 de clase media media, 40 de clase media baja, 40 de clase media D, 40 de pobres y 10 de miserables. Ahí faltan 5, 6 millones para cerrar, pero porque los números no deben ser 40, 40, 40, desde 41, 42. Pero es así. La verdad es que, innegablemente, el gobierno de PT sacó 20 millones de personas de la pobreza y aproximadamente 10 de la miseria. ¿Cómo? Distribuyendo un poco de los beneficios que antes eran de forma psicopática monopolizados por la burguesía nativa. Es decir, hacer un poquito así ya mejora un montón. Y siguen pagando 45% del presupuesto nacional de interés, porque es el presupuesto nacional de 2010. Bueno, acá en Argentina también es el presupuesto nacional. Entonces, hoy, de cualquier cosa, perdona, Ramón, no cumplió con la promesa Lula en su propaganda proselitista de miseria cero, cuando iba a dejar el puesto. Ah, bueno. Sí. ¿No? Era hecha la propaganda de él. Claro, y ahora el principal programa de Dilma es también Brasil sin miseria, que es una reactualización del programa Hambre Cero. Claro. Bueno, hoy el PT, no me gusta utilizar la palabra giro a la derecha porque suena muy... los trotskistas lo usan, no me parece bien. Pero el tema es que es eso. Las elecciones menores de ese año, Lula de manos dadas con Maluf, directamente un querido de la dictadura, el ser humano más perverso quizás de todo el país, si es posible en términos políticos, ¿no? Representa todo lo que hay de peor en la especie humana en general. Y Lula, para ganar 1 minuto de televisión en San Pablo, sale a dar a la mano. Lula no tiene barba porque tuvo cáncer y se está recuperando. Y yo traté de poner al lado una tabla de corrupción. Vos tenés el partido, la sigla del partido, el número de políticos casados, es decir, que perdieron el mandato por corrupción, es decir, corrupción comprobada. El Demócratas, que es el partido de la burguesía, el partido de la derecha, sería el PRO. 20%
se probó que son corruptos. Imagínate los otros 80. Esto porque para probar, que es difícil probar algo en contra de esas cartas, porque tienen de abogados. Después viene el PMDB, que es el partido criado por la dictadura. Para decir que existía democracia tenía que haber un partido de oposición. Entonces la dictadura creó el MDB, que después con el fin de la dictadura se convierte en PMDB. También 20% que perdieron sus mandatos por corrupción. Y el PSDB, que es la derecha que concurre con Lula, con el PT 17%. Ahora el PT aparece allá, con 2,9, allá en nono lugar, pero aparece. Es decir, que no escapa. Y bueno, Dilma sigue con el carnaval arancelario. De 2007 a 2012, casi 100.000 millones de incentivos fiscales a empresas. 34 soles este año. Eso es 2 veces más que el programa de aceleración del crecimiento, que fue el principal propaganda de Lula, y 4 veces más que el Brasil sin miseria, principal propaganda de Dilma. Aún así, dando 100.000 millones de incentivos fiscales a la empresa, es decir, que el Estado podría cobrar y no cobra, aún así, la carga tributaria fue la queja más común de las 28 empresas más fuertes del Brasil, que se fueron a reunir con Dilma a reclamar de la carga tributaria. Por otro lado, si vemos a los impuestos debidos y no cobrados, fraude fiscal doloso, intencional, suman 1 billón de reales. Es decir, vos dejás de cobrar un montón, se quejan de que están cobrando mucho y encima no pagan lo que tienen que pagar. Entonces, ahí viene el contexto actual de Dilma, que son las privatizaciones que anunció la presidenta. ¿Por qué? Porque es el gobierno del Producto Interno Bruto, de la deuda externa. En 2011 el PBI creció solo 2,7. La proyección para 2012 se fue reduciendo a cada mes. Empezó en 4,5 y ahora está en 1%. Pánico general en el gobierno, porque la situación social de las personas no genera ese pánico social en el gobierno. 1% de PBI al año genera ese pánico. Entonces, ¿cómo inicia Dilma el año de 2012? 1. Vimos que por el superávit tributario, educación y salud es gasto. Vender la patria para los transnacionales es recurso. Empieza el año contención de gastos públicos esenciales para generar el superávit primario. Corte de 50.000 millones en el orçamento de la Unión, en el presupuesto nacional. Discurso de austeridad fiscal a toda costa. Sin embargo, sigue el efecto recesivo de la producción en la producción de las altas tasas de interés, las más altas tasas de interés en el mundo. Es decir, vos querés que tu PBI crezca, pero seguís con tasas de interés estratosféricas que no conviene invertir en producción y sacar 50.000 millones del presupuesto nacional para tener dinero a pagar a la deuda. Es la lógica del delito. ¿Dónde está la soberanía nacional en todo eso? Porque es así, la economía anda mal y de repente surge la odia idea milagrosa de atraer el sector privado para retomar los niveles de crecimiento. Entonces Dilma, justamente después de rehusar recibir a los representantes sindicales en Brasilia, recibió a los grandes representantes del capital y enseguida anunció el paquete de privatización.
nos hace acordar mucho. El Menem brasilero es Fernando Henrique Cardoso. No fue tan Menem cuanto Menem, pero estuvo ahí. Nosotros le decimos FHC, porque Fernando Henrique Cardoso. Sí, pero hace acordar esos tiempos de un gobierno que dice que acabó el consenso de Washington, que estaba en el consenso de Brasilia. Es importante sobre las privatizaciones tener en cuenta que existen diferentes modalidades de transferencia entre el sector público para el sector privado. La primera y obvia es la alienación del patrimonio, la venta. La segunda es la transferencia de la gestión sin transferencia de la propiedad, transferencia de la gestión, poner a administrar la empresa privada. La tercera son las formas de sociedad público-privada y las cuartas son concesiones de explotación, que son muy utilizadas tanto para el extractivismo como para los servicios públicos, que es la modalidad que va a adoptar Dilma. Va a privatizar rodovías y ferrovías. Las pocas que hay ferrovías van a vender. Las rodovías, que es el principal mecanismo de integración nacional en un país de proporciones continentales, van a vender al sector privado. 133 mil millones de reales a distribuirse entre las empresas a tasas de interés subsidiadas por el Tesoro Nacional. Ahora hay subsidio para el interés. Para la gente, para las empresas nacionales, no. En el momento de vender la patria, porque eso para mí es vender la patria, es entregar a las transnacionales nuestra soberanía y nuestra nación. En este momento hay subsidio para los intereses, hay facilidades varias, es decir, que se va a privatizar otra vez con recursos públicos. Se va a privatizar con recursos públicos ese sector estratégico de la infraestructura, que son las rodovías, para un país que no hay. Acá hay ferrocarriles de hecho mierda, pero hay. En Brasil ni mismo eso hay. Es decir, la rodovía es fundamental para que una familia pueda ver la otra. Una vive en San Pablo, la otra a 2.000 kilómetros de distancia. Si tienen que pagar miles de peajes, ya no pueden ir más. Ni hablar del pequeño productor que si tiene que desplazarse de un lugar a otro, tiene que pagar un peaje, la producción le sube el precio. Pero, para las palabras del mega empresario Eike Batista, que está entre los 5 hombres más ricos del mundo, haciendo negocios perversos con la minería, porque él dice... ¿De qué nacionalidad? No, brasileño. Está entre los 5 hombres más ricos del mundo en el último de esa revista Forbes o Fortune. El mexicano que ahora está en primero, que invirtió en IPF. Pero Eike Batista está entre los 5. Lo que él hace, él tiene una empresa de minería que no tiene ningún camión. Es decir, no tiene ninguna maquinaria y se dice empresa de minería. Lo que él hace es conseguir la licencia para explotar y después vende la licencia. Y la sociedad civil está cada vez más organizada y ella tiene formas de lidiar con la sociedad civil, de comprar a la gente, en el sentido de prometer que la minería va a mejorar todo tipo de problemas, que no va a haber más desempleo. Después viene la minería, deja un agujero, un montón de miseria, ya sabemos cómo es ese tipo de cosas. Pero para Eike Batista, ese anuncio de Dilma aparece como un kit felicidad, dijo él. Ese paquete de Dilma para él nombró de kit felicidad. Es decir, la cajita feliz con McDonald's. Claro, más o menos para saber a quién interesa ese tipo de inversión. ¿Quién deja contento ese tipo de actitud de Dilma? Que luchó, estuvo en la lucha armada, en la organización Palmares, si no me estoy equivocado, fue presa y torturada. Y los milicos niegan que la torturaron. Dicen que la presidenta es una mentirosa. Pero ahora es presidente y vende la patria. Los contratos de concesión son de 30 años. Los contratos no dicen nada sobre políticas tarifarias a ser cobradas del consumidor. No dicen nada sobre penalidad en caso de no cumplimiento de obligaciones. No dicen nada sobre contrapartidas exigidas, sobre obligaciones de inversión a largo plazo y sobre el destino del patrimonio construido.
En 30 años van a dejar un montón de agujeros donde estaban las carreteras y se van con el dinero. Entonces, primero el gobierno dice que va a privatizar por falta de recursos. Es decir, no tiene recursos para hacer la inversión él mismo, entonces va a privatizar. Es lo que dice Eduardo Galeano en las Venas Abiertas. En nombre de la falta de recursos, le entregamos nuestros recursos. Pero después, para agradar al empresario, va a subsidiar las inversiones extranjeras, que así dejan de ser inversiones, porque no hay riesgo. Para hacer inversión hay que haber riesgo. Y desaparece la falta de recursos, después de cortar 50.000 millones. Y lo mismo pasa para las obras, con las obras del Mundial de 2014, que vamos a entrar ahora. Creo que me extendí demasiado, ¿no? Entonces, frente a atrasos y sobreprecios en obras de aeropuerto, el gobierno decide privatizar los aeropuertos. Vendieron el aeropuerto de Brasilia, de São Paulo y de Viracopos. La Infraero, que es la empresa pública encargada de los aeropuertos, fue incorporada como socia minoritaria de la sociedad público-privada. Ahí, entonces, el Mundial. ¿Qué significa el Mundial? Violación a los derechos del trabajo, violación a los derechos de la vivienda, violación a los derechos humanos y violación a la Constitución Nacional y otras leyes. El Mundial y la Olimpiada transparece el padrón colonial de segregación étnico-financiera. La opresión de la población pobre es como una amálgama de reproducción de las injusticias históricas en un momento solo. Como un momento solo se reproduce todo tipo de injusticia que históricamente viene sucediendo. Los beneficios están concentrados en manos predeterminadas. Quien ocupa las posiciones estratégicas favorables monopolizan todos los beneficios. Los gastos son irracionales. Falta planificación, se despilfarra todo el dinero. Migraciones de los albañiles en condiciones subhumanas, lo que puede configurar situación de trabajo esclavo. Es decir, agarran gente de lugares muy lejanos del país para trabajar en una obra. Después de esa persona, si no quiere trabajar en una obra, ¿qué va a hacer? No conoce a nadie en la ciudad, se va a quedar tirada en la calle. Después la gente no permite que los trabajadores salgan de la obra. Y ahí se configura situación de esclavitud porque la persona está presa en un lugar. No quieren que los trabajadores dejen el área de la obra porque por ahí se van emborrachos, no vuelven, qué sé yo. Pero al prohibir eso y al atestiguar la situación subhumana de que no había baños en la obra, no había agua y a veces la comida llegaba podrida, que es en donde estalló la huelga de la cancha del Mineirão, en Belo Horizonte, de donde vengo yo, es donde salió a la luz. Entonces también hay supresiones de los derechos civiles de la población para realizar las obras, desalojos masivos, licitaciones desreguladas. Y lo nuevo que aparece, eso es todo lo histórico otra vez ocurriendo. Y lo nuevo es la imposición de un modelo de ciudad, la ciudad mercancía. Transforma la ciudad en una mera mercancía, una fuente de acumulación de riqueza, especulación inmobiliaria, grandes obras elitistas, expulsión de la gente marginada y lo que llaman de higienización. Aquí está el antiproyecto, es decir, presentan como Brasil el país del futuro, que va a pasar esto y aquello, y Brasil va a ser igual que Alemania. La ciudad se mercantiliza en tanto city market, guerra de ciudades por tener buena imagen internacional, en tanto una imagen de seguro y promisor lugar de inversión. Lula dijo en Dinamarca, cuando Brasil salió para ser la sede de los Juegos, finalmente Brasil ha conquistado su ciudadanía internacional. City Market significa entonces que se van a demarcar espacios exclusivos de los ricos, con infraestructura, con confort. Los pobres son desalojados para lejanas áreas sin infraestructura, pierden sus lazos sociales y están en lugares lejos de donde trabajan.
la especulación inmobiliaria, la cercanía de las grandes obras y en lugares desalojados, es donde se va a empezar a especular. Se va a sacar la gente pobre que vive cerca de las obras y empezar a hacer country clubs, todo tipo de cosas. Si vemos lo que sucedió en el Panamericano de Río de Janeiro, la Villa Olímpica fue construida en un barrio noble, que no necesitaba de inversión, tal como van a hacer otra Villa Olímpica para las Olimpiadas del 2016, porque construyeron esa Villa Olímpica arriba de un pantano y los edificios se están hundiendo. Es decir, que ya no tiene más valor inmobiliario, porque el edificio no sirve para vivir. Las obras. Los promotores de este mega evento, la FIFA y todo, sobredimensionan las ganancias posibles para justificar altas inversiones del Estado. En la práctica, por ejemplo, si vemos en la Eurocopa de Suiza y de Austria de 2008, cayó el número de turistas durante los Juegos. Es decir, ciudades que ya son turísticas reciben menos turistas, porque aquellos turistas que iban ya no van, la ciudad está un despelote por los Juegos. Yo no voy a la playa de Ipanema con un montón de gente allá, no voy a Río, voy en 2015. Es posible entonces que Río de Janeiro reciba menos turistas de lo que recibe normalmente. La ciudad de Montreal, en Canadá, donde no afanan dinero igual que en Brasil, tardó 30 años para pagar la deuda de sus Juegos Olímpicos. En África del Sur hubieron desalojos masivos. La gente desalojada fue puesta en una ciudad hecha de containers que el gobierno hizo. Claro, aquí vemos acá lo que dicen que va a hacer. Acá lo que la arquitectura higienista, porque llaman de higienizar la ciudad, echar a la gente pobre y hacen así. Para que nadie duerme, nadie pueda dormir. Claro. Y piedras para que no te puedas tirar tampoco. Piedras abajo del viaducto para que la gente pobre no se pueda alojar ahí. Ese tipo de cosas que se está haciendo en Brasil. Bueno, contratos multimillonarios realizados sin cualquier debate previo. Oficialmente, sin debate previo. Los términos son oficialmente desconocidos, legalmente desconocidos, porque Dilma hizo el régimen diferenciado de contrataciones para acelerar las obras. Brasil, que es un país de los más corruptos del mundo, imagínate para hacer obras, con licitaciones, imagínate ahora sin licitaciones.